En Esparta, el poder se distribuía así. Nuestro sistema garantizaba que nadie tuviera demasiado poder. Un sistema de gobierno más complejo y eficiente que cualquier otra basura que llamáis democracia en vuestros tiempos. ¿Qué pasa cuando un niño espartano nacía? Lo que tenía que pasar. Cuando un niño espartano nacía no bastaba con que su padre o su madre le aceptaran. ¿Cómo se escogía a la mujer con la que un espartano iba a pasar toda su vida? ¿Existían los matrimonios acordados? ¿Era por amor o...? Amor. Esos son fantasías de poetas y atenienses blandos. Entonces, usted pasó a ser rey y llevarse a la mujer más deseada de la época. ¿Usted tuvo algo que ver con la muerte de su hermano? Me despiertas después de esos 1500 años para soltarme calucia. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Fandora. Para mí es un verdadero placer tener a un rey. Nunca habíamos tenido un rey antes y Leónidas es un personaje histórico bastante importante, por eso hemos decidido despertarle. Un monarca de la categoría de él no se tiene todos los días. Entonces, Leónidas, bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias por estar aquí. Semejante ignorancia solo cabía esperarse de un ateniense, no de alguien que pretende entrevistarme. Esparta no era una monarquía, era una diarquía. No éramos un rey, éramos dos. Nos ha dicho que era una diarquía. Entonces, de los dos reyes que reinaban en el momento en que usted estaba, ¿quién tendría más poder de los dos? Ninguno. El verdadero poder en Esparta no residía en una persona. Había un equilibrio de fuerzas. La Jerusía, los éforos y nosotros, los dos reyes. Veo que tus conocimientos de la historia de Esparta son muy limitados. Pues la verdad es que sí, ¿para qué le vamos a mentir? La finalidad de este podcast es aprender y por eso lo hemos despertado para que nos aporte el conocimiento. Entonces, ¿nos podía profundizar un poco quién tenía más poder de todas estas personas que nos acaba de nombrar? ¿Acaso no has estudiado nada antes de traerme a tu programa? ¿Qué tipo de entrevistador eres tú? ¿Cómo tienes tan poca vergüenza de despertar mi letargo con los dioses para esta basura? Pues la verdad es que el sistema parece muchísimo más complejo de lo que la mayoría de estados en ese momento estaban regulados. ¿Nos podía explicar paso a paso cómo estaba regulado y estructurado el sistema político? Supongo que alguien debe educarte. En Esparta, el poder se distribuía así. Por encima de todos, los 5 éforos, elegidos anualmente entre los ciudadanos comunes que podían vetar cualquier decisión, incluso la nuestra. Podían expulsar a reyes si lo consideraban necesario. Ni siquiera yo estaba por encima de ellos. Esa es la diferencia entre un trono y el poder real. Nosotros los espartanos no confiábamos el poder absoluto a nadie. Ellos supervisaban a los reyes, podían convocar a la Jerusía y tenían poder para destituir autoridades. Incluso nos exigían a los reyes respetar las leyes espartanas y jurarlo mensualmente. Segundo, la Jerusía, el consejo de 28 ancianos mayores de 60 años. Estos hombres habían demostrado su valía a lo largo de décadas. Proponían y debatían las leyes antes de presentarlas. Tercero, estábamos los reyes, los 2 reyes de la casa Agiada y Europóntida, yo, Leónidas, de la casa Agiada. Nuestro poder era principalmente militar y religioso. Liderábamos el ejército en batalla y realizábamos los sacrificios a los dioses. Cuarto, la asamblea o apella, formada por todos los ciudadanos espartanos varones mayores de 30 años. Ellos votaban las propuestas, pero sin posibilidad de debatirlas. Su poder era limitado, pero necesario. Ese es el verdadero sistema espartano, no la simplificación que ustedes suelen repetir. Nuestro sistema garantizaba que nadie tuviera demasiado poder, aunque por supuesto algunos inspirábamos más respeto que otros. Así que ahí lo tienes, entrevistador. Un sistema de gobierno más complejo y eficiente que cualquier otra basura que llamáis democracia en vuestros tiempos. Pues sí, la verdad que es un sistema bastante complejo. Pero vamos a empezar desde los inicios. ¿Qué pasa cuando un niño espartano nacía? Lo que tenía que pasar. Cuando un niño espartano nacía no bastaba con que su padre o su madre le aceptaran. Los ancianos lo examinaban, si encontraban cualquier signo de debilidad, de enfermedad, de deformidad. No tenía sitio entre nosotros. Se le abandonaba en el monte Taigeto y se dejaba que la naturaleza siguiera su curso. El destino y el azar determinaban su suerte. Bueno, usted lo ha dicho de una forma muy tajante, pero estudios actuales no corroboran la versión que nos ha dado usted. Pues demuéstrame que miento. Pues no puedo demostrar que miente, pero ¿no le parece una forma extremadamente cruel de terminar con la vida de un niño? Cruel. ¿Acaso la guerra no es cruel? ¿Acaso los persas serían misericordiosos con un espartano débil? Nosotros no criábamos ciudadanos inútiles, criábamos guerreros.
Un niño débil era una carga para su familia y para la polis. La piedad no alimenta ejércitos ni protege fronteras. Entonces, yo también me pongo un poco en la visión de los padres y cómo se sentirían ellos a la hora de tener que abandonar a sus hijos. ¿Qué pensaban ellos? ¿Cómo se sentían? Se sentían espartanos. Sabían que su deber no era criar parásitos, sino fortalecer Esparta. El honor estaba por encima del lazo de sangre. Si lloraban, lo hacían en silencio, porque la debilidad no es tolerada ni en los padres ni en los hijos. Yo como padre, por ejemplo, en ese tipo de situaciones y veo que mi hijo nace con una pequeña minusvalía, trataría de ocultarlo. ¿Cómo se gestionaría eso? Ocultar a un niño habría sido traicionar a Esparta. Nuestras mujeres eran más fuertes que vuestros guerreros modernos. Una madre espartana prefería ver a su hijo muerto que débil o cobarde. Bueno, hemos hablado de los niños que eran descartados, pero los niños que eran aceptados y formaban parte ya de la nueva Esparta, ¿qué hacían con ellos? Aquellos que sobrevivían al juicio de los ancianos eran criados con dureza. Desde el principio aprendían a no llorar, a no quejarse. A los 7 años eran separados de sus familias y entregados al Estado para comenzar su entrenamiento en la agogé. Desde ese momento, su única familia era Esparta. Vale, correcto. Los niños con 7 años eran enviados a la agogé, pero las niñas, ¿qué tipo de formación tendrían allí? No eran entrenadas para la guerra como los hombres, pero tampoco eran débiles. Se las criaba para ser madres de guerreros, para mantener el linaje espartano fuerte. Hacían ejercicio, corrían, luchaban, porque una mujer fuerte da a luz hijos fuertes. En Esparta, hasta nuestras mujeres eran superiores a los hombres de las otras ciudades. Bueno, la agogé es bastante conocida y popular dentro de las personas que hemos estudiado un poco la historia de Esparta. ¿Nos podía informar un poquito más de qué tipo de formación o qué se hacía allí? En ese momento, el niño dejaba de pertenecer a los padres y pasaba a ser propiedad del Estado. Se acababan las comodidades del hogar, se le afeitaba la cabeza y comenzaba su verdadera vida como espartanos. Bueno, como ya habíamos comentado, eran 7 años, me parece una edad extremadamente joven, ¿no?, para ese tipo de formación. ¿Nos podría explicar un poquito más sobre ello? Al despertar, se bañaban en las frías aguas del río, sin importar la temperatura. No se les permitía usar calzado en ninguna época del año para endurecer sus pies. Vestían una única túnica todo el año. Se les formaba en lucha, carrera, lanzamiento de jabalina, combate cuerpo a cuerpo. Se les enseñaba a resistir el hambre, el frío, el dolor. Comer poco, dormir poco, hablar solo cuando era necesario. Un espartano aprende a no quejarse. Estamos hablando de que los niños eran bastante jóvenes y cuando están en época de crecimiento necesitan un aporte calórico bastante grande. Entonces, el hambre y el tema de calorías, ¿cómo lo gestionaban? Bueno, la comida era deliberadamente escasa. Queríamos que aprendieran a soportar el hambre. La principal comida era el caldo negro, una sopa de sangre y carne de cerdo con sal y vinagre, tan horrible que ni los visitantes de otras ciudades podían probarla. Para nosotros era un manjar. Vale, correcto, muchas gracias, pero no has respondido a mi pregunta. Entonces, ¿de dónde recibían ellos el aporte calórico? Formaba parte de la instrucción. A los niños se les daban raciones miserables para que aprendieran a ser astutos, cazar, robar huevos, lo que fuera. Pero si te atrapaban, te azotaban por ser tan torpe que te pillaron. Un espartano debe ser como la sombra, silencioso, rápido, invisible. Si fallabas, el látigo de los instructores te enseñaba a no hacerlo otra vez. Nos ha comentado que hacía la formación militar, pero ¿qué pasa con la formación académica? No necesitábamos filósofos charlatanes como los atenienses. Aprendíamos a leer y escribir lo básico, pero nuestra educación se centraba en la obediencia, la resistencia y el arte de la guerra. También aprendíamos música y danza, pero solo para las formaciones militares y festivales religiosos. Por supuesto, hablar poco y con precisión. Entonces, ¿a qué edad abandonaba la agogé? Hasta los 20 años. Entonces los que terminaban se convertían en soldados de pleno derecho, aunque seguían viviendo en los barracones hasta los 30. Solo después de cumplir esa edad podían vivir con sus propias casas con sus esposas, aunque seguían comiendo en las mesas comunes con sus compañeros de batalla. Un espartano nunca dejaba realmente la disciplina militar. Vamos a hablar de un tema menos conocido. ¿Qué pasa con los matrimonios en Esparta? ¿Cómo se casaban, se relacionaban? Porque tantísima formación militar no tendrían tiempo o no les dejaban salir para conocer mujer. Los hombres no podían casarse hasta los 30 años, cuando terminaban su servicio militar completo y podían establecer su propio hogar. Las mujeres solían casarse alrededor de los 18 o los 20, cuando estaban en plena fuerza física para dar a luz guerreros sanos. Entonces, ¿cómo se escogía a la mujer con la que un espartano iba a pasar toda su vida? ¿Existían los matrimonios acordados? ¿Era por amor o...? Amor. Esos son fantasías de poetas y atenienses blandos. En Esparta, el matrimonio tenía un propósito claro: producir ciudadanos fuertes,
Los padres arreglaban los matrimonios, sí, pero nuestras mujeres no eran esclavas sumisas como en otras polis. Tenían voz y no cualquiera la consideraba digna. Se buscaban mujeres saludables, firmes, con carácter. Criar guerreros no era tarea para frágiles. He escuchado cosas sobre las bodas espartanas, sobre la noche de bodas espartana. ¿Nos podría explicar un poquito más, por favor? Claro que sí. La novia era preparada por una mujer mayor. Le rapaban el cabello al cero y la vestían con ropas y sandalias masculinas. Luego la dejaban sola en una habitación oscura. El esposo, que seguía viviendo en los barracones, debía escabullirse en secreto, consumar el matrimonio y regresar antes del amanecer sin ser descubierto. Pero eso me parece un ritual bastante extraño. ¿Por qué de eso? Lo extraño sería lo vuestro. Vivir juntos desde el primer día como si no hubiera deberes más importantes que la pasión o el amor. En Esparta, el deber venía antes que la pasión. El ritual fortalecía el matrimonio y el guerrero. El hombre debía aprender a actuar con sigilo. La mujer, adaptarse a su papel como futura madre de hoplitas. Durante meses, incluso años, el esposo solo visitaba a su esposa brevemente y en secreto. Algunos tuvieron hijos sin haber visto nunca a su esposa a plena luz. Eso mantenía el deseo y el respeto. También existe la historia, que no sé si será cierta, nos gustaría que nos comentara, que habría situaciones en las que hombres mayores cedían a sus mujeres de más jóvenes a soldados espartanos, por supuesto, mucho más jóvenes, para que mantenieran relaciones con ellas y así garantizar una mejor descendencia. ¿Eso es cierto? ¿Y por qué no iba a ser cierto? Si el objetivo era el bienestar de Esparta, ¿acaso importa el orgullo de un hombre? Era una práctica excepcional, pero permitida. Nosotros no éramos esclavos de los celos ni del sentimentalismo. Lo que importaba era la sangre, la fuerza, la herencia. No criábamos niños mimados, criábamos legiones. En algunas otras localidades atenienses, por supuesto, Esparta era completamente diferente, a las mujeres quedaban recluidas a una segunda posición y siempre al hogar. ¿Qué pasaba con las mujeres espartanas? Las mujeres espartanas gozaban de libertades que escandalizaban al resto de Grecia. Recibían educación física, participaban en deportes, recibían tierras, las gestionaban, podían hablar en público. Las preparábamos para ser madres de guerreros y no débiles esclavas domésticas. Hay una cosa que siempre he tenido curiosidad, porque hemos escuchado de los espartanos, entonces desde pequeños recibían formación militar y dedicaban toda su vida al ejército. Entonces, ¿quién cultivaba el ganado? ¿Quién gestionaba las tierras? ¿Quién hacía el pan? ¿Nos podría contar un poco quién realizaba ese tipo de funciones? ¿Acaso crees que los espartanos nos rebajaríamos a arar los campos y criar el ganado como los campesinos? No, para eso estaban los hilotas. Eran los que trabajaban la tierra, cultivaban nuestros alimentos y cuidaban el ganado. Nosotros no perdíamos el tiempo con tareas serviles. Un espartano tenía que entrenar, luchar y gobernar. Entonces, ¿pero quién eran los hilotas? Los hilotas eran poblaciones sometidas, especialmente los mesenios que conquistamos. No eran exactamente esclavos como los entendemos ahora, no podían ser comprados o vendidos individualmente. Pertenecían a la tierra y al estado espartano. Ellos cultivaban nuestros campos, cuidaban nuestro ganado, construían nuestras casas y servían en nuestros hogares. Por cada espartiata había varios hilotas trabajando para mantenerlo. Entonces, llego a entender que Esparta era una sociedad militar gestionada con trabajo forzado o esclavitud. Era una máquina perfecta. Cada espartiata recibía un cleros, una parcela de tierra trabajada por hilotas, cuyos productos sostenían a la familia. Esto nos permitía dedicarnos exclusivamente a perfeccionar nuestras habilidades militares. Ningún espartiata podía comerciar o ejercer oficios. Eso habría sido deshonroso y nos habría distraído de nuestro verdadero propósito, ser la mejor fuerza de combate que Grecia jamás conoció. Cuando uno estudia un poco sobre su historia, nos damos cuenta de que usted no nació para reinar. Usted era el tercero en la línea de sucesión. El primero fue su hermano mayor, Cleómenes I, creo recordar, y luego tuvo otro hermano mayor que murió con anterioridad en no sé qué parte exactamente de Grecia o Italia creo que fue. Pero, entonces, ¿a qué edad subió usted al trono? Cleómenes enloqueció. Lo encontraron muerto en su celda, desangrado con un cuchillo. Suicidio. Asesinato. Nunca lo sabremos, pero Esparta respiró aliviada. Yo tomé el trono a los 50 años y tomé como esposa a Gorgo, la hija de mi hermanastro. Entonces, hemos comentado que usted no nació para reinar. Era el tercero en línea de sucesión. Su hermano murió en extrañas circunstancias dentro de una prisión totalmente vigilada y luego usted se casa con la mujer más deseada en ese momento, que era Gorgo, la hija de Cleómenes. Entonces, usted pasó a ser rey y llevarse a la mujer más deseada de la época. ¿Usted tuvo algo que ver con la muerte de su hermano? Me despiertas después de 2500 años para soltarme calumnias. Bueno, pues
Nos va a disculpar, Su Majestad, pero para garantizar la seguridad del equipo, como contábamos con este tipo de reacciones de parte de usted, hemos tenido que utilizar un taser. ¿Un taser? ¿Qué es eso de un taser? ¿Qué me habéis hecho? Es como para que usted entienda, es como que un rayo de Zeus le ha caído en la cabeza. Ni un rayo puede acabar con la vida de Leónidas. Pues de las Termópilas tampoco saliste, o sea que no te vengas arriba. Bueno, pues le pido disculpas otra vez por la pregunta, pero bueno, usted nos ha reventado el mobiliario, le hemos tenido que traer una nueva silla porque ha destrozado la otra y bueno, y yo he tenido que recibir asistencia médica. Detrás de la máscara tengo un par de heridas, o sea que vamos a comportarnos. Pero bueno, para calmarnos un poco y para relajarnos, háblenos de Gorgo, de su mujer, una mujer tan bella y deseada en esa época. ¿Nos puede hablar un poco de ella, cómo se casó? Bueno, conocerla, ya sabemos que era hija de su hermano, la conocería desde pequeña. Háblenos un poquito de ella. Me casé con Gorgo cuando ella tenía 18 o 20 años, yo 50. Gorgo era excepcional entre las mujeres, incluso para los estándares espartanos. Inteligente y perspicaz desde niña. A los 8 años ya aconsejaba a su padre en asuntos de Estado. Como reina era fuerte, educada en cuerpo y mente y respetada por todos. No era una simple esposa, sino una verdadera consejera y una digna reina de Esparta. Tenía la fiereza de una guerrera y la sabiduría de un anciano. Bueno, antes de profundizar un poco dentro de la guerra de las Termópilas, por lo que usted es realmente conocido, vamos a analizar un poco de dónde viene el conflicto con Darío I. ¿Darío? Un rey de reyes que creía que el mundo entero le pertenecía. Gobernaba un imperio tan grande que ni él mismo sabía sus límites, desde Egipto hasta la India. Pero cuando pisó Grecia aprendió humildad. Envió un ejército a Maratón donde 10.000 atenienses masacraron a sus 25.000 soldados. Los persas huyeron como conejos. Darío murió años después, de vergüenza, dicen algunos. Uno de los tantos conflictos con anterioridades a las Termópilas, una de las batallas se enfrentaron a los atenienses con los persas en la batalla de Maratón. ¿Por qué los espartanos no participaron? No participamos porque estábamos celebrando la festividad de Carneas, en honor de Apolo. Nuestras leyes nos prohibían ir a la guerra durante ese periodo. Aún así enviamos refuerzos, pero cuando llegamos, la batalla ya había terminado. Bueno, entonces entiendo que fue una batalla más contra los persas, pero ¿cómo todo escaló a terminar en las Termópilas? Su hijo Jerjes juró vengar a Darío. Reunió 300.000 hombres, sí, 300.000, 1.000 barcos, y marchó hacia Grecia como una plaga. Quemó ciudades, sobornó traidores y creyó que asustaría a Esparta. Cuentan algunos historiadores que los persas mandaron a embajadores para hablar con ustedes, para pedirles tierra y agua. ¿Eso qué significaba exactamente? Sí, ocurrió. Los emisarios persas llegaron con la arrogancia de seda y oro, exigiendo que les entregáramos tierra y agua como símbolo de sumisión. En su idioma de esclavos eso significaba «ríndanse, su país ya nos pertenece». En Atenas los arrojaron a un barranco. En Esparta los arrojamos a un pozo. Les gritamos «ahí tienen su tierra y agua». Jerjes lo tomó como declaración de guerra, y es lo que era. Bueno, pues una vez ya proclamada la guerra, ¿cuáles fueron los primeros pasos a seguir por los griegos? Cuando supimos que Jerjes marchaba con su ejército, convoqué de inmediato al Consejo de Ancianos y a los Séforos. Nuestros espías y los informantes griegos en Asia nos habían advertido del tamaño monstruoso de su fuerza. Cientos de miles de hombres de todas las naciones sometidas. El primer paso fue enviar a emisarios a todas las ciudades griegas para formar una alianza defensiva, lo que llamamos la Liga Helénica. Muchas ciudades temerosas optaron por someterse a Persia o permanecer neutrales. Solo unas 31 ciudades juraron luchar. Vale, yo entiendo todo eso, pero Grecia es extremadamente grande. ¿Por qué escogieron Termópilas para la batalla, para el primer enfrentamiento con los persas? En el Congreso de la Liga, en el Istmo de Corinto, debatimos largamente la estrategia. Los peloponesios querían abandonar Grecia central y defender solo el Peloponeso en el Istmo, pero eso significaba entregar Atenas y Beocia a los persas. Los atenienses estaban preparando su flota para defender el mar. Yo propuse una estrategia combinada. Mientras la flota ateniense bloqueaba el paso de Artemisio, un contingente terrestre defendería el paso estrecho de las Termópilas, la puerta de entrada a Grecia central. Era el único punto donde podíamos neutralizar su ventaja numérica. Se comenta que antes de partir a la batalla tuvieron una consulta con el oráculo de Delfos. ¿Nos puede hablar de ello, por favor? La Pitia de Delfos habló con claridad. Escuchad, ciudadanos de Esparta.
o bien vuestra gran y gloriosa ciudad será arrasada por los hombres nacidos de Perseo, o si no, todo el país llorará la muerte de un rey de la casa de Heracles. El mensaje era claro: Esparta sería destruida o perdería a su rey. Como rey descendiente de Heracles, mi deber era claro. Pero aparte de todos los problemas que pudieran haber tenido al organizar ese enfrentamiento en Termópilas, tenían el problema de las carneas. ¿Cómo se organizó todo eso? ¿Cómo lo solucionaron? Esa fue la mayor complicación. Coincidió que tanto Esparta como otras ciudades estábamos en medio de festividades religiosas, Carnea en Esparta y los Juegos Olímpicos en otros. Nuestras leyes sagradas prohibían enviar ejércitos durante estos periodos. Los éforos solo me autorizaron a llevar una guardia personal de reconocimiento, no un ejército completo. Así que escogí a mis 300, todos hombres con hijos varones que pudieran continuar sus linajes cuando cayéramos. Entonces ya partió sabiendo que era una misión suicida, que no iba a volver. Absolutamente. Cené con Gorgo esa noche como un hombre que no volvería a ver a su esposa. Cada uno de mis 300 sabía que marchábamos hacia la muerte, pero nuestro sacrificio daría tiempo a Esparta para movilizar su ejército completo tras los festivales y al resto de Grecia para prepararse. A veces la victoria no se mide en batallas ganadas, sino en tiempo comprado con sangre. Mi misión no era derrotar a Persia en las Termópilas, sino mostrar al mundo el precio que pagarían por nuestra libertad. Entonces enviaron a 300 espartanos para combatir en Termópilas. Y entonces, ¿pero cuál era el total, el número de guerreros que residía allí en ese momento? En mi tiempo, los ciudadanos espartanos apenas llegaban a unos 8.000. Pero de esos solo unos 3.000 estaban en edad activa de combate, entre 20 y 45 años. Los demás eran demasiado jóvenes, demasiado viejos o destinados a guardar la ciudad. Vale, entonces ya creo entender un poquito más cómo funciona el sistema espartano. Entonces, usted como rey fue a combatir mientras el otro rey de la otra casa permaneció en Esparta, ¿correcto? Correcto. Veo que ya vas entendiendo cómo funciona el sistema. Bueno, ya nos ha hablado de cómo se ha organizado todo, pero ¿cómo fue su llegada a las Termópilas? Llegamos pocos días antes de que Jerjes viniese con un ejército que oscurecía la tierra. 300.000, 500.000, ¿qué más da? Herodoto dirá una cifra, los atenienses otra. Solo sé que eran tantos que al beber de los ríos los secaban. Pero en el estrecho sus números no valían nada. 10.000 o 1.000.000. Solo podían enfrentarnos de a pocos. Y ahí un espartano vale por 100. Entonces, ¿qué fuerzas tenía bajo su mando? Nosotros éramos 300. Y se unieron diferentes polis griegas, un total de unos 7.000 hombres. Nada comparado con la cantidad de hombres que tenía Jerjes. Viendo semejante ejército, ¿cómo se prepararon? Fortificamos el paso con una muralla de piedra que ya existía allí. Reforzamos las defensas. Nos aseguramos de que los persas no pudieran flanquearnos fácilmente. ¿Y entonces qué pasó cuando el ejército llegó? Jerjes envió emisarios exigiendo que nos rindiéramos y entregáramos nuestras armas. Mi respuesta fue simple: Molón Lave, ven y tómalas. Bueno, entonces ya los dos ejércitos ubicados y preparados para la guerra, ¿cómo empezó la batalla? Jerjes, confiado en su número, lanzó oleada tras oleada de soldados medos y persas contra nosotros. Pero en el estrecho paso, su superioridad numérica era inútil. Los espartanos y nuestros aliados formamos una falange impenetrable. Sus muertos se apilaban frente a nosotros, mientras nuestra línea apenas se movía. Los medos llevaban armaduras de cuero o lino endurecido, que apenas protegían contra un golpe fuerte. Sus armas principales eran arcos, lanzas cortas y cimitarras, diseñadas para combates rápidos, no para enfrentar a hombres con escudos y lanzas de 2 metros. Entonces, ¿cómo luchaban los espartanos en ese terreno? Avanzábamos lentamente, empujando con nuestros escudos y golpeando con nuestras lanzas. Cuando se rompían, usábamos las espadas. La disciplina espartana era superior a cualquier número de soldados mal entrenados. Murieron centenares de ellos y nosotros solo tuvimos 3 bajas el primer día. 3 bajas durante el primer día de batalla, muriendo miles de persas. ¿Cómo qué pensó Jerjes? ¿Cuál fue el siguiente paso? Estaba furioso. Había perdido miles de hombres y no había logrado avanzar. Entonces el segundo día envió su guardia personal, los inmortales, su unidad de élite. Los inmortales son bastante más conocidos. ¿Fueron más difíciles de vencer? Eran mejores que los soldados comunes, pero seguían sin poder romper nuestra falange.
Los matamos, igual que a los demás. Bueno, ya fue el segundo día de batalla y eran mejores. ¿Tuvieron muchas más bajas? Algunas, pero nada comparado con las pérdidas persas. Seguíamos firmes. Pasó el tercer día. ¿Qué cambió? Un hombre llamado Efialtes, un pobre pastor griego, mostró a los persas un sendero secreto por las montañas, permitiéndoles flanquearnos. Ustedes eran conocedores del terreno. ¿No pusieron ningún tipo de medida para bloquear ese acceso? ¿Crees que somos unos idiotas? Por supuesto que sabíamos del paso. No éramos ingenuos, pero no teníamos hombres de sobra para cubrir todas las rutas. Vale, correcto. Es entendible que no tuvieran muchas tropas. Entonces, ¿qué hicieron? Dejamos allí a los focidios, un contingente de unos 1000 hombres. Se suponía que vigilarían la senda y la defenderían si los persas intentaban usarla. ¿Y entonces qué pasó con ellos? Huyeron. Apenas vieron solo a unos pocos miles de inmortales acercarse, se retiraron a un terreno elevado en lugar de resistir. No los culpó demasiado, eran hoplitas comunes, no espartanos. Pero su retirada selló nuestro destino. Vale, puedo entender que se apartaron, pero ¿cómo recibieron ustedes la información? ¿Cuándo se dieron cuenta del peligro real? Durante la noche nos alertaron, pero ya era demasiado tarde. Es entendible. Entonces, ¿cómo reaccionó usted ante la noticia? Estábamos rodeados. Llamé a los aliados y les di la opción de retirarse. Algunos lo hicieron, pero los 300 espartanos, 700 tespios decidimos quedarnos y los 400 tebanos permanecieron, aunque su lealtad estaba en duda. La lucha no era por la victoria, sino por la gloria y el ejemplo. Ya sabiendo que estaban abocados a la derrota, ¿cómo fue su último día? ¿Cómo despertó con sus espartanos? Les dije, desayunaos bien, porque hoy cenaremos en el Hades. Todos sabíamos nuestro destino. No había miedo en sus ojos, solo determinación y honor. Un espartano no regresa de la batalla a menos que sea con su escudo o sobre él. Bueno, Rey Leónidas, han pasado más de 2500 años desde la batalla en Termópilas. ¿Cree que la historia ha sido justa con usted? La historia siempre transforma a los hombres en mitos, y los mitos raramente se parecen a la realidad. Me han convertido en el símbolo de resistencia y valor, pero han olvidado que fui simplemente un espartano cumpliendo con su deber. Me complace que se recuerde el sacrificio de mis hombres, pero me incomoda que se olvide que no estuvimos solos. Miles de griegos lucharon y murieron junto a nosotros. Los tespios permanecieron hasta el final, y mientras nosotros resistíamos en el estrecho de las Termópilas, la flota ateniense mantuvo su propia batalla en Artemisio, enfrentándose a la armada persa. Sin su resistencia en el mar, los barcos enemigos habrían rodeado nuestra posición mucho antes, y la lucha en tierra habría sido en vano. Ellos también hicieron su sacrificio. La verdad es más simple. Cumplí con mi deber como rey y como espartano. No busqué gloria personal, sino servir a Esparta. Si mi muerte y la de mis hombres ha inspirado a las generaciones posteriores a defender sus hogares y sus leyes, entonces la historia nos ha tratado justamente. Bueno, pues bonito discurso, Su Majestad. Muchas gracias por haber estado con nosotros.